Bueno, buenas tardes, hermanos. Es un privilegio, es una alegría poder compartir juntos este tiempo para nuestro Señor en adoración. Hermanos, no hay nada más importante que poder compartir juntos en adoración como iglesia. Adorar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Rey, exaltarle por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha sido con nosotros. Así que en este tiempo hemos estado implementando o hemos estado comenzando el libro de Romanos y durante 2 semanas hemos estado trabajando o estudiando el texto en lo que respecta a solamente la salutación. Así que Romanos capítulo 1 al versículo 15, Pablo está saludando, pero sacamos tanto provecho a lo que el Señor nos habló a través de estos versículos. Como saben, nuestro deseo es poder escuchar a Dios en toda la Biblia un versículo a la vez, porque Dios es perfecto y su palabra es la que realmente convierte el alma. Nosotros creemos lo que dice el salmista, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que nosotros en este tiempo, nuestro corazón arde de pasión, de entusiasmo al poder acercarnos a uno de los libros más trascendentales de la Biblia. El libro de Romanos es un libro que a lo largo de la historia es el libro sobre el cual más comentarios se escribieron a lo largo de toda la historia. Todos aquellos que han entrado a estudiar profundamente el libro de Romanos han sido transformados drásticamente. No puede una persona ingresar a estudiar el libro de Romanos y salir igual. Las personas que por el Espíritu Santo son guiados a estudiar este texto son transformados para siempre. Esto ocurrió con Agustín, con San Agustín, esto ocurrió con Lutero, esto ocurrió con Calvino, esto ocurrió con tantos. Yo recuerdo que estaba en el último año del seminario, estaba estudiando y me dieron el material que tenía que estudiar, que era el libro de Romanos. Y mi vida cambió. Drásticamente. Drásticamente. Así que nosotros oramos para que el Espíritu Santo pueda darle luz y que usted, mientras nosotros estamos estudiando este texto, usted pueda abrir su Biblia, que pueda recibir del Espíritu Santo guía para que pueda ser transformado por la palabra de Dios. Ese es nuestro anhelo, eso es lo que nosotros oramos como iglesia, que el Evangelio corra. Así que me gustaría que ahí donde está pueda abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Vamos a ver lo que el Señor nos va a hablar a través de estos dos versículos. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Repito, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oramos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, tu asistencia. Estamos aquí en obediencia a tu palabra. En fe, Señor, tratando de predicar este evangelio que tú nos llamaste, que tú nos diste, nos concediste el privilegio y la responsabilidad de creer y obedecer. Señor, te pido, Señor, por cada persona, cada vida, cada familia representada,
Señor, a través de este medio de comunicación que por ahora, Señor, tenemos. Pero confiamos plenamente que nos vamos a volver a ver y estar en comunión. Te lo pedimos, Señor. Te pido que tu gloria, tu gracia, tu misericordia, Señor, someta mi vida para que pueda decir solamente lo que tú quieres que diga. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. La palabra que nosotros leemos como avergonzarse, en el griego significa avergonzar o avergonzarse por algo. Pablo está deseoso de poder conocer a los hermanos de Roma, que no los conoce personalmente, y sabía que Dios mediante iba a ir a visitarlos, pero su visita tenía una sola finalidad. Pablo quería llevar frutos. Y llevar frutos entregando algo que le fue entregado a él. Pablo estaba en deuda. ¿Y cuál era la deuda que tenía? Pablo había recibido una encomienda y debía entregarla. Y si no lo hacía, no entregaba esta encomienda, era deudor de aquellos que la esperaban. ¿Y qué era lo que debía entregar Pablo para cumplir su misión y llevar fruto? Pablo debía entregar el Evangelio. Era esto y solamente esto, el Evangelio. Aunque parezca obvio y repetitivo, Pablo sabía que la única manera de poder llevar frutos para Dios y llevar esperanza a los hombres es entregar el Evangelio. Pablo estaba absolutamente involucrado con el Evangelio. Anteriormente, nosotros leímos en los versículos anteriores, ¿cuál era el compromiso que tenía Pablo con el Evangelio? Versículo 1 de Romanos dice, apartado para el Evangelio. Así se presenta. Fue puesto aparte, fue arrancado y puesto aparte para el Evangelio. Versículo 9 dice, sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Estaba comprometido totalmente en su corazón, alma, mente y espíritu para el Evangelio. Y versículo 15 dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo estaba comprometido, no solamente apartado, no solamente plenamente convencido y su vida dependía del Evangelio, sino que estaba dispuesto a ir a predicar el Evangelio. Pero, ¿por qué el Evangelio podía ser algo que avergonzara al apóstol Pablo? Aunque Pablo decía que no se avergonzaba, era evidente que presentar el Evangelio o al hablar del Evangelio uno podía ser expuesto a vituperios. Así que Pablo decía, yo no me avergüenzo, aunque sé las consecuencias que puede acarrear predicar el Evangelio. ¿Y qué era este Evangelio? ¿En qué consistía este mensaje? El mensaje que Pablo transmitía no estaba fundado en una sabiduría humana y debía ser entregado tal cual le fue encomendado a él. No tenía que tener ningún aditamento, no tenía que tener ninguna modificación, no tenía que tener ninguna alteración, solamente debía decir lo que le fue dicho. Así que en esta condición Pablo estaba reducido a ser un apóstol, un mensajero. No era su idea, no era su plan, no era su estrategia. Pablo era reducido a ser un esclavo que se paraba en un lugar y decía lo que su amo le había dicho que diga. Aunque nosotros vimos con anterioridad que Pablo era una de las mentes
más brillantes de la época, Pablo no se apoyaba en su propia prudencia. Así que Pablo solamente se dedicaba a decir lo que le habían dicho que tenía que decir. Fíjense cuál era la actitud de Pablo. Pablo había estado predicando en Corinto, que era una de las ciudades más romanas del Imperio Romano. Y él dice así: amados hermanos, 1 Corintios 2, versículo 1, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que, fíjense lo que se proponía Pablo, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pablo solamente se sometió a dar el mensaje que le fue dado, que nosotros anteriormente nos dimos cuenta que era el mensaje que fue prometido antes en los profetas y siempre fue escritural. Solamente se dedicó a hablar la palabra de Dios, sin artilugios, sin aditamentos, sin sabiduría humana, sin estrategias. Pablo se basó solo en la verdad que le fue encomendada. ¿Por qué Pablo no le hizo rellenar un cupón a la gente donde decía que si tan solo creía iban a recibir un milagro? ¿Por qué Pablo no invitó a los jóvenes a un campamento? ¿Por qué Pablo no organizó un congreso donde se tomen temas cruciales para que uno pueda vivir una vida útil y pueda hacer una mejor vida ahora? ¿Por qué Pablo no llamó a psicólogos para que le dé un consejo de cómo uno debe lidiar con los sentimientos de ira y con pensamientos no resueltos o sentimientos reprimidos? ¿Por qué Pablo no organizó un recital donde después de cantar unas cuantas canciones que no se sabe bien qué dice, pero entre medio palabra y palabra dice Dios, y después de muchos gritos, luces, saltos, sube a alguien al púlpito y te dice algo más o menos así: Jesús te ama. Ahí donde está. Levanta tu mano y repite conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. ¿Por qué Pablo no hizo todo esto? Sencillamente porque Pablo no confiaba en la sabiduría humana. Pablo temblaba y Pablo estaba ahí delante de estas personas que conocían las estrategias y los artilugios, habían escuchado a grandes predicadores, habían escuchado a eruditos, habían escuchado a filósofos, pero Pablo no estaba ahí usando artilugios del mundo. Pablo estaba ahí para predicar el evangelio, algo que no le estaba permitido adulterar. El evangelio. Pablo no creía en métodos. Él sabía que fuera del poder de Dios que fluye a través de la predicación del evangelio y la proclamación de la palabra de Dios, no hay nada que pueda salvar al hombre. Y Pablo no se avergonzaba de este mensaje. Pablo se aferraba a él.
y confiaba solamente en este mensaje. Recuerdo una vez una historia de un profesor que estaba preparando a estudiantes para que puedan ejercer el ministerio del pastorado. Entonces un día estaba con sus alumnos y dice: los voy a llevar a un lugar para que vean cómo es una experiencia real de lo que es predicar el evangelio. Así que le dijo: mañana preparen un sermón, preparen su mensaje y mañana los voy a llevar a predicar el evangelio y que vean lo que es literalmente predicar el evangelio. Experimenten en carne propia lo que significa. Así que al otro día los alumnos prepararon su mejor sermón, estaban dispuestos a ir, y pasa el profesor, agarra una combi, carga a sus alumnos y los lleva al cementerio. Los hace entrar, le dice: elijan la tumba que quieran y prediquen el evangelio. Los alumnos estaban conmocionados. Y después los miró y los escuchaba predicar. Le decía: así es predicar el evangelio. Las personas estaban muertas y solo el evangelio y nada más que el evangelio les puede dar vida. Parece extremo, ¿no? Y hasta parece tal vez como ridículo. Pero esto es real. La Biblia dice que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Y que solo el evangelio puede darles vida. Lo ridículo es lo otro. Lo ridículo sería ir a estar en una tumba y bailar alrededor de la tumba y hacer una fiesta y contarle historias motivacionales y organizar un campamento alrededor de la tumba. Eso sí es inútil. Y eso no da frutos. Así que Pablo no lo usó. Pablo entendía lo que había vivido el profeta Ezequiel, al cual el Señor lo puso delante de un valle lleno de huesos secos. Le dijo que predique. Y este hombre se paró y dijo: huesos secos, oigan palabra de Dios. Si nosotros queremos ver vidas transformadas, si nosotros queremos ver vidas cambiadas, si nosotros queremos ver fruto genuino y que permanezca, debemos dejar de acariciar estos métodos del mundo y debemos abocarnos completamente a predicar el evangelio. Predicar el evangelio de Jesucristo. El escritor Timothy Keller dice, cito: la palabra que se traduce como avergonzar, en el versículo 16, también significa sentirse ofendido. Ahora, ¿de qué manera el evangelio es ofensivo? ¿Por qué el evangelio es ofensivo? El evangelio es ofensivo al decirnos que nuestra salvación es gratuita e inmerecida. Eso realmente nos insulta. Nos dice que somos unos fracasados espirituales, de tal manera que la única forma que nosotros podemos ser salvos es a través de un regalo. Esto ofende nuestra moral. Ofende nuestra religiosidad. Ofende ese pensamiento de hacernos creer que somos mejores que otros. El evangelio nos ofende y es verdaderamente insultante al decirnos que Cristo murió por nosotros.
Nos dice que somos tan malvados que solo la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, podía salvarnos. Esto ofende el culto moderno de la libertad de expresión individual y la creencia popular de la bondad innata de la humanidad. El Evangelio nos ofende al decirnos que tratar de ser buenos y espirituales no es suficiente. Insiste en que ninguna buena persona se salvará, sino que los que vienen a Dios a través de Jesús. Esto ofende nuestra noción moderna de que cualquier persona agradable puede encontrar a Dios a su manera. No nos gusta perder nuestra autonomía. El Evangelio nos ofende porque nos dice que nuestra salvación fue lograda por el sufrimiento y el servicio de Jesús. No fue lograda por ninguna conquista de nosotros. Y que seguir a Dios significa sufrir con Él y servirle a Él. Esto ofende a la gente que quiere que la salvación le dé una vida fácil. También ofende a la gente que quiere que sus vidas sean seguras y cómodas. Fin de la cita. Así que Pablo no se avergonzaba, pero sabía que el mensaje que daba chocaba y ofendía a la carnalidad del hombre. Así que Pablo tenía que ser valiente a la hora de predicar el Evangelio. Así que a la luz de lo que hemos escuchado y hemos podido ver de Pablo, Pablo sabía y tenía muy clara la idea de que solamente el mensaje, este mensaje que ofende, es el mensaje que salva. Así que nosotros deberíamos creer que el Evangelio es suficiente y no deberíamos avergonzarnos de él. Este mensaje no es popular, este mensaje no lo podemos cambiar, este mensaje solamente debemos darlo. Ahora, ¿qué relación tenemos con el Evangelio? ¿Cómo me llevo yo con el Evangelio? ¿Confiamos que este mensaje es la palabra de Dios o decidimos escuchar cosas bonitas? ¿Qué evangelio estoy predicando? ¿Y qué evangelio estoy escuchando? ¿O qué evangelio he creído? De eso depende mi eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué depende mi eternidad? Porque, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque sabe que este Evangelio, sin alteraciones, sin adulaciones humanas, tiene el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los romanos se jactaban de su gran poder de conquista, de hecho habían sometido al mundo entero, pero Pablo está hablando de un poder más grande. Pablo está hablando de un poder que traía libertad a las personas.
El mundo entero siempre estuvo debatido o estuvo siendo parte de una gran disputa entre imperios. A lo largo de toda la historia, nosotros lo vemos. Siempre se erigieron imperios que peleaban contra otro imperio, pero al fin todos cayeron. Hoy, la ideología política se debate el mundo y propone una utopía, tanto la izquierda como la derecha. Ellos quieren ofrecernos una mejor solución. Pero ninguno de ellos lo va a lograr. Solo el Evangelio y solo la predicación de la palabra de Dios puede darnos un poder que nos haga libres verdaderamente del imperio que verdaderamente gobierna el mundo, que es el reino de las tinieblas y ser libres de la esclavitud del pecado. Así que este poder nos ofrece salvación. ¿Salvación de qué? ¿De qué deberíamos ser libres? Libres de la esclavitud del pecado. El pecado es el poder por el cual nosotros somos doblegados y del cual no podemos escapar por nuestros propios medios. Ese realmente es un reino, un imperio que domina a los hombres, a todos por igual. Y a menos que no venga un Señor más grande y más fuerte y ate a Satanás y libere a los cautivos de ese reino, el pecado nos mantendrá esclavos de la maldad. Pablo le dice a Timoteo, a un joven pastor, le da la clave de cómo poder predicar el Evangelio y ver el poder de Dios libertar a los cautivos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. Este es el poder del Evangelio. Libera a las personas que están presas de las tinieblas del pecado y de Satanás. El Evangelio, lo que nosotros predicamos, la palabra de Dios, dice así: si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Este es el poder de Dios. Este es el poder que opera cuando se predica el Evangelio de Jesucristo. Así que si eres esclavo, si soy esclavo del poder del pecado, necesito este poder en mi vida. Necesito experimentar ser libre de la esclavitud del pecado. Y dice Pablo, no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto implica una responsabilidad. Yo debo creer en el mensaje del Evangelio, pero este creer también es arrepentirme y confiar en la obra de Cristo en la cruz y vivir una vida que le agrade. Esto encierra creer. ¿Y quiénes deben creer? Dice Pablo, el judío primeramente y también al griego. Todos deben creer. Pablo decía que los judíos fueron los primeros en escuchar el Evangelio y eso habla de la fidelidad de Dios a sus promesas. Pero también habla de que no hay diferencia delante de Él. Todos son salvos de la misma manera creyendo el Evangelio. No hay otra opción.
No existe la posibilidad de ser salvos por ser el supuesto pueblo de Dios según la carne. San Juan capítulo 8 relata la historia en que Jesús estaba hablando con algunas personas que habían creído en él y él les dice esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos hijos de Abraham. Somos judíos, somos hijos de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo vos me vas a decir a mí que yo tengo que ser libre? Estoy parafraseando, ¿no? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Este es el mensaje del Evangelio. Yo sé que son hijos de Abraham, descendientes de Abraham, dice Jesús, versículo de San Juan 8:37. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque hoy se está queriendo infiltrar unas falsas enseñanzas que nos dicen que si somos judíos o somos descendientes de Israel, somos el pueblo escogido de Dios y ya no necesitamos el mensaje del Evangelio. Así que ahora, para ser más espirituales, nosotros tenemos que irnos a Jerusalén. Tenemos que bautizarnos en el Jordán. Tenemos que tocar el shofar para ser salvos. Tenemos que hablar en hebreo para ser más espirituales. Tengo que usar la kipa para ser del pueblo escogido de Dios. Y debemos ir al muro de los lamentos y orar ahí para que Dios me escuche. La gente llora en ese muro, en un templo roto. Pero Jesús dijo: destruyan el templo y en 3 días lo volveré a edificar. Él es nuestro templo. En Él nosotros tenemos comunión con Dios. Los que hacen eso están ofendiendo al resucitado. Están ofendiendo a Dios. Y no hay diferencia. Todos van a ser salvos o todos van a ser condenados por el hecho de creer, aceptar o rechazar el Evangelio. Judíos o griegos. ¿Por qué? ¿Por qué solamente a través del Evangelio? Versículo 17 dice: porque en el Evangelio, toda la carta de Romanos habla del Evangelio. Porque en el Evangelio, dice Pablo, versículo 17, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito. Pablo no estaba inventando nada. Vamos a ser fieles a Dios si predicamos un mensaje no nuevo, no novedoso, no modificado. Los buenos teólogos no innovan. Los buenos predicadores no cambian nada. Solamente predican la verdad. No podemos, no tenemos el derecho, no tenemos la habilitación, no podemos cambiar una tilde. Debemos predicar solamente el Evangelio. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Lutero comenta, dice que él, cuando se encontró con este texto, con el versículo 17 de Romanos, dice que él luchaba mucho. Luchaba mucho porque él trataba de entender qué era lo que quería decir Pablo con la justicia de Dios. ¿Por qué en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios? Él entendía que el camino de Dios hacia Dios estaba siendo bloqueado
y él entendía que la justicia de Dios iba a recaer sobre aquellos que no eran impecables y que no eran justos. Y él veía a la justicia de Dios como un castigo inminente que iba a venir sobre él. Y dice Lutero, aunque yo era un monje impecable, estaba delante de Dios como un pecador. Por lo tanto, no amaba a ese Dios justo y airado, más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Después aprendí que la justicia de Dios es esa justicia por medio de la cual, a través de su gracia y su pura misericordia, Él nos justifica por fe. Cuando Él entendió que la justicia de Dios es la manera en la cual Dios nos perdona, dice, sentí que volví a nacer. Lutero tuvo un nuevo nacimiento a través de la comprensión de la justicia de Dios. Dice, era como que volvía a nacer y que entraba al paraíso por las puertas abiertas. Me abrí paso y de la manera que antes había odiado la expresión, la justicia de Dios, ahora comenzaba a considerarla como mi palabra más querida y consoladora. Lutero entendió lo que Pablo había escrito en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Escuche esto, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo voy a leer de nuevo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, molido por mis pecados, es la justicia de Dios. Es la justicia que Dios me ofrece. Y si yo la rechazo, estoy expuesto a la ira eterna de un Dios santo, justo y todopoderoso y eterno. Así que Pablo dice que esta justicia se aplica a mi vida por la fe. Y añade, mas el justo por la fe vivirá. La raíz de todos los males es la incredulidad o el rechazo al Evangelio. Así que si nosotros no creemos en este mensaje, no viviremos. Si nosotros no aceptamos esta oferta gratuita que Dios nos da en el cuerpo partido de su Hijo, estamos rechazando el Evangelio para no vivir. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando nosotros no creemos, decidimos voluntariamente no creer al evangelio, estamos expuestos y estamos cumpliendo la palabra. Dice que para los que creen es fragancia de vida, mientras que para los que no creen es aroma de muerte. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos dando una sentencia tanto para vida como para muerte. Así que yo no entiendo por qué hay gente que cuando predica el Evangelio
está hablando como si fuera algo intrascendente, como que están hablando de un partido de fútbol, cuando realmente estamos hablando de la eternidad de las personas. Y como le decía, la raíz de toda la maldad siempre es la incredulidad. Cuando las personas libertinas, licenciosas, pecadoras, rechazan al mensaje del Evangelio, lo que realmente están diciendo es que no quieren creer que son tan pecadoras que solo Jesús los puede salvar. Pero las personas que son religiosas, cuando rechazan el Evangelio, ellos también no están creyendo que son tan pecadoras que solamente Jesús los puede salvar. ¿Por qué? Porque creen que su religión, sus actos de justicia lo pueden salvar. Su tradición. Cuando los cristianos pecamos, nos olvidamos de que nuestro pecado es algo del cual nosotros no nos podemos librar. Y necesitamos de Dios. Cuando nosotros vivimos atribulados, preocupados porque nuestro trabajo, nos estamos olvidando de que nosotros descansamos y toda nuestra vida está en las manos de un Dios maravilloso que nos salvó por gracia. Así que siempre nuestra vida va a depender si creemos o no creemos en este mensaje. El Evangelio siempre nos va a ofender, siempre nos va a revelar una necesidad que nosotros tenemos y que no podemos satisfacerla. No podemos reparar. Así que siempre seremos tentados a avergonzarnos del Evangelio. Debemos recordar siempre que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio revela la justicia de Dios y que es por medio de creer al Evangelio es que nosotros recibiremos esa justicia al estar unidos con Cristo. Seremos salvos de la condenación eterna. Bueno, en conclusión, debemos replantearnos si nosotros estamos creyendo el Evangelio verdadero. ¿Qué relación tengo yo con este mensaje que ofende mi capacidad? Con este mensaje que me declara muerto y que solamente a través de la oferta gratuita que me da Dios de su Hijo puedo ser salvo. ¿Qué relación tengo con este Evangelio? ¿Qué clase de Evangelio he escuchado? Y deberíamos hacernos este análisis que hizo Lutero. Amo la justicia de Dios. Amo la justicia de Dios. Se ha suplido esa necesidad en mí que no la puedo suplir por mí mismo, que es de tener comunión con Dios, de ser perdonado. Si el Evangelio, si este mensaje no me ha afectado, es que en realidad o no lo escuché o no lo he creído. Y esto debemos pensar, ¿realmente escuché el Evangelio? Porque si realmente yo escuché el Evangelio, solamente hay dos opciones, o no lo creí o no lo escuché. No podemos ser iguales. No podemos ser iguales. Cuando nos encontramos con el Evangelio no podemos ser iguales. Esto es como cuando uno se encuentra con Isabela, mi hija. Uno no puede ser igual, porque ella de alguna manera nos va a marcar. Ella siempre tiene una fibra
Ella siempre tiene un fibrón, ella siempre tiene algo a mano y va a manchar, y va a marcar. Hemos hecho todo lo posible para que no manche las paredes de mi casa, pero ella siempre las marca. Y nosotros sabemos que por ahí estuvo Isabela, porque le dejó una marca. Si nosotros hemos escuchado el Evangelio, siempre debe haber una marca. Debemos estar marcados por el Evangelio. Si no hemos sido marcados por el Evangelio, si no estamos viviendo y descansando en fe en este Dios maravilloso que partió a su Hijo por nosotros, es que nunca escuchamos el Evangelio. O sencillamente no lo queremos aceptar. Yo te invito que hoy puedas creer en esta justicia divina, que aquel Dios maravilloso nos dio a través de su Hijo. Y aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y podamos estar por la fe unidos a Cristo. Y Dios nos declara justos, perdonados, absueltos, libres del poder del pecado y del reino de las tinieblas. Este es el poder de Dios. Que ahora somos libres para poder servir a nuestro Dios y para poder crecer en santidad día a día. Este es el poder del Evangelio. Así que esta palabra nos llama hoy a una reflexión profunda para que podamos analizarnos y ver si hemos creído verdaderamente o no en el Evangelio. Te aliento a que ahí donde estés puedas acercarte a Dios en oración y puedas creer de todo tu corazón en el mensaje del Evangelio. Señor, te damos gracias por este tiempo. Nuestro corazón se conmueve, Señor, al escucharte claramente, directamente, sin artilugios, sin aditamentos, sin sabiduría humana, solamente escucharte. La voz de tu espíritu, que es como una espada que nos atraviesa, que nos descubre, que nos lleva a arrepentirnos. Te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tu mensaje no es un mensaje basado en conocimiento, sino que el mensaje que tú nos das es poder de Dios. Es tu poder. Te damos gracias y te pedimos que tú bendigas este tiempo y que las personas puedan ser transformadas, que puedan ser cambiadas, puedan ser libres de la esclavitud del pecado y puedan vivir para glorificarte a ti. Señor, te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.